Desde que el crimen existe, también ha existido la búsqueda por cometer el llamado crimen perfecto. Un acto atroz, tan meticulosamente planeado y ejecutado que no deje rastro, sin testigos, sin pruebas y sin justicia. En el imaginario colectivo, estos casos representan un desafío directo a las capacidades de investigación, a la ciencia forense y al orden mismo de la ley. No se trata solo de asesinatos, sino de enigmas que han resistido el paso del tiempo, burlando a generaciones de detectives, criminólogos y expertos. Estos casos no resueltos se convierten en obsesión para algunos, en pesadillas para otros. Algunos se desarrollan en grandes urbes, otros en rincones remotos. Algunos incluyen cartas, códigos o símbolos. Otros se esconden tras silencios profundos e inexplicables desapariciones. Pero todos comparten algo en común. El asesino, de una forma u otra, logró desaparecer sin ser atrapado. Hoy te llevamos a través de varios de estos crímenes en los que, hasta ahora, la justicia ha fracasado. Historias que nos recuerdan que incluso los sistemas más avanzados pueden ser burlados y que el misterio, cuando se combina con la crueldad, puede dar lugar a casos verdaderamente escalofriantes. Si te interesa conocer estas historias reales y descubrir detalles que han dejado perpleja a la opinión pública, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en este recorrido por el lado más oscuro del crimen. El asesino del Zodíaco. Uno de los casos más notorios y enigmáticos de la historia criminal es el del asesino del Zodíaco, activo en el área de San Francisco, a finales de los años 60 y principios de los 70. Este criminal, que envió enigmáticas cartas y criptogramas a la prensa y a la policía, afirmó haber cometido numerosos asesinatos, aunque solo se han confirmado 5 muertes. A pesar de las intensas investigaciones y de la difusión mediática masiva, el Zodíaco logró evadir la captura, dejando un legado de misterio y frustración en las autoridades. Las cartas, que contenían mensajes burlones y desafiantes, siguen siendo estudiadas por criptógrafos y expertos en criminología. La ausencia de pruebas concluyentes y la habilidad para manipular el sistema de comunicación de la época han convertido este caso en el epítome del crimen perfecto, donde la planificación y el sigilo permitieron que el asesino desafiara a la justicia durante años. Jack el Destripador. En el Londres victoriano, uno de los casos más perturbadores y sin resolver es el de Jack el Destripador. A finales del siglo XIX, en el barrio de Whitechapel, este asesino en serie se hizo famoso por la brutalidad con la que cometió sus crímenes contra mujeres, en su mayoría prostitutas. El modus operandi de Jack el Destripador, que incluía mutilaciones y la desaparición de algunas partes del cuerpo, dejó a la policía sin pistas claras. La falta de tecnología forense y las limitaciones del proceso investigativo de la época contribuyeron a que nunca se identificara al autor de estos macabros asesinatos. La leyenda de Jack el Destripador se ha mantenido viva a lo largo de los años, alimentada por teorías y relatos que han convertido este caso en un símbolo del crimen sin castigo y del crimen perfecto que desafió a la justicia de su tiempo. El Freeway Phantom. Otro caso que ha desconcertado a la justicia es el del Freeway Phantom, un asesino en serie activo en la zona de Washington, D.C. durante la década de los 70. Este criminal se especializó en secuestrar y asesinar a mujeres jóvenes, dejando tras de sí una serie de víctimas que fueron encontradas en o cerca de las autopistas de la región. La brutalidad y la precisión de sus crímenes, sumadas a la ausencia de pruebas concluyentes, permitieron que el Freeway Phantom desafiara a las autoridades durante años. A pesar de las múltiples líneas de investigación, la identidad del asesino nunca fue determinada, y el caso quedó archivado como uno de los grandes misterios no resueltos de la historia criminal estadounidense. Las investigaciones y reconstrucciones forenses modernas continúan intentando arrojar luz sobre este enigma, pero el asesino parece haberse desvanecido sin dejar rastro. El asesino de Long Island. En la costa este de Estados Unidos, el caso del asesino de Long Island ha generado conmoción y especulación durante años. Este asesino en serie es sospechoso de haber cometido una serie de asesinatos en la zona de Long Island, dejando un patrón en el que las víctimas, en su mayoría mujeres, desaparecían sin dejar rastro. Aunque en ocasiones se han propuesto teorías sobre la posible identidad del asesino, la falta de pruebas concluyentes y la capacidad para evadir las investigaciones
han llevado a que este caso siga siendo uno de los enigmas más inquietantes del crimen perfecto. Las autoridades han revisado la evidencia en múltiples ocasiones, pero el asesino ha logrado mantenerse en la oscuridad, desafiando a la justicia y dejando una estela de incertidumbre y temor en la comunidad. El asesino del Faro. En un remoto tramo costero de España, un caso poco conocido pero igualmente inquietante es el del asesino del Faro. En este caso, el autor de varios asesinatos cometidos en los alrededores de un antiguo faro logró planificar su crimen con una precisión tal que nunca dejó pistas que lo vincularan directamente a los hechos. El asesino, que seleccionaba a sus víctimas entre personas solitarias que se aventuraban cerca del faro, utilizaba la oscuridad y el aislamiento del lugar para cometer sus crímenes y desaparecer sin dejar rastro. Las investigaciones forenses, limitadas por la remota ubicación y las condiciones climáticas adversas, no lograron arrojar suficientes evidencias para identificar al responsable. A día de hoy, el caso del asesino del Faro sigue siendo uno de los misterios sin resolver en España, desafiando a la justicia y manteniendo viva la pregunta de si realmente existe un crimen perfecto. Si estos relatos de crímenes no resueltos te han gustado hasta ahora, te invitamos a darle like a este video y suscribirte. Queremos que formes parte de esta comunidad de amantes del True Crime. Comparte tus teorías en los comentarios y cuéntanos cuál de estos casos te parece el más enigmático. El asesinato de Betsy Aardsma. En 1969, la joven estudiante universitaria Betsy Aardsma fue asesinada a plena luz del día en la biblioteca de la Universidad Estatal de Pensilvania. Un solo golpe certero, con un objeto punzante, terminó con su vida en cuestión de segundos. El asesino escapó sin que nadie lo viera, y los pocos testigos confundieron la escena con una simple descompensación médica. A pesar del alto perfil del crimen y los esfuerzos continuos por resolverlo, jamás se encontraron pruebas concluyentes. Las teorías abundan, desde celos académicos hasta crímenes al azar, pero el autor del asesinato logró desaparecer sin dejar huellas, convirtiendo el caso en un símbolo del crimen sin solución. El crimen del Parque Nacional Shenandoah. En 1996, dos excursionistas, Julianne Williams y Lolly Winans, fueron halladas sin vida en el Parque Nacional Shenandoah, en Virginia, en un crimen que estremeció al país. Ambas mujeres fueron atadas y asesinadas de forma brutal, sin que se encontraran testigos, pruebas contundentes ni sospechosos confirmados. A lo largo de los años, se presentaron teorías y se investigaron múltiples sospechosos, incluido un asesino en serie, pero el caso continúa sin resolverse. El contraste entre la belleza natural del parque y la crueldad del crimen lo volvió aún más impactante, y el hecho de que nunca se haya hecho justicia refuerza la idea de que este fue, en muchos sentidos, un crimen perfecto. El doble crimen de Hinterkaifeck. Uno de los casos más espeluznantes de la Alemania rural ocurrió en 1922, cuando 6 miembros de una familia fueron brutalmente asesinados en su aislada granja en Hinterkaifeck. Días antes del crimen, se reportaron sonidos extraños en el ático y huellas en la nieve que aparecían sin explicación. Lo más aterrador del caso fue que el asesino, según creen las autoridades, pudo haber permanecido en la propiedad varios días tras los asesinatos, cuidando del ganado y manteniendo la chimenea encendida. Ningún sospechoso fue detenido, y el nivel de planificación y sangre fría involucrado sigue generando teorías conspirativas, convirtiéndolo en uno de los crímenes no resueltos más impactantes de Europa. El crimen de Keddie. En 1981, en la remota localidad de Keddie, California, 3 miembros de la familia Sharp y un amigo de la hija mayor fueron brutalmente asesinados en su cabaña. Las víctimas fueron atadas con cinta adhesiva y cables eléctricos, y los cuerpos mostraban signos de una violencia extrema. Lo más perturbador es que en la misma casa estaban otros niños, ilesos, que aparentemente no escucharon nada. A pesar de que había múltiples pruebas físicas en la escena, incluyendo huellas, ADN y una carta que insinuaba una amenaza previa, el caso no fue resuelto. Décadas después, nuevas investigaciones revelaron negligencia y encubrimientos policiales, pero nunca se logró identificar con certeza al asesino. La brutalidad del acto y la impunidad con la que se ejecutó lo convirtieron en uno de los casos más inquietantes de Estados Unidos.
El asesinato de Jill Dando. Jill Dando, una famosa presentadora de la BBC, fue asesinada a plena luz del día, en la puerta de su casa en Londres, en 1999. Recibió un disparo en la cabeza con precisión quirúrgica, lo que llevó a muchos a creer que se trataba de un crimen profesional. A pesar del uso de cámaras de seguridad y los avances tecnológicos disponibles en ese momento, no hubo testigos y las pistas fueron prácticamente inexistentes. Un hombre fue arrestado y condenado, pero años después fue exonerado por falta de pruebas sólidas. Desde entonces se ha especulado sobre la participación de mafias, grupos organizados e incluso agencias extranjeras, pero ninguna teoría ha sido confirmada. El asesinato de Jill Dando sigue siendo uno de los casos más misteriosos del Reino Unido, y un ejemplo claro de cómo incluso los crímenes más públicos pueden quedar sin resolver. Cada uno de estos casos representa un intento, en apariencia, de ejecutar el crimen perfecto. El asesino del Zodíaco, Jack el Destripador, el Freeway Phantom, el asesino de Long Island y el asesino del Faro comparten la característica de haber logrado, a través de una planificación meticulosa o mediante el aprovechamiento de las limitaciones investigativas de su época, evadir la justicia y dejar un misterio que aún hoy desafía a las autoridades. Estos casos han sido objeto de múltiples investigaciones, análisis forenses y teorías que intentan reconstruir la identidad del asesino, pero la falta de pruebas concluyentes ha mantenido el enigma vivo. La búsqueda del crimen perfecto sigue siendo uno de los mayores desafíos para la criminología moderna, y cada caso nos recuerda que, a veces, la astucia y el ingenio de un criminal pueden superar incluso los sistemas de justicia más avanzados. Si te ha fascinado este recorrido por los crímenes perfectos que desafiaron a la justicia, no olvides dejar tu comentario, darle like y compartir este video con otros aficionados al True Crime. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas nuestros próximos episodios, donde seguiremos explorando los misterios y enigmas que han marcado la historia del crimen. Gracias por ver y hasta la próxima.